Se quebró la obediencia en el Ártico. Una bandera ondeó donde no debía, y el castillo de hielo empezó a crujir. El comandante no gritó, no disparó, no huyó, simplemente no obedeció. Y con eso bastó. El vicepresidente de Trump aterrizó creyéndose dueño de Groenlandia, pero encontró algo que ni sus generales pueden controlar. Soldados que ya no bajan la cabeza. La destitución fue fulminante, pero el fuego no se apagó. Se extendió bajo el hielo, en las filas, en los correos cifrados, en los susurros de los pasillos. Ya no mandan como antes. Mientras Trump se atrinchera en decretos, hay militares que ya no caminan en línea recta. Hay bases donde las órdenes tardan en cumplirse, hay movimientos raros y hay un miedo que se mete en los muros del Pentágono. Europa ya lo siente y el bloque de aliados comienza a resquebrajarse. Esto no es solo Groenlandia, es el principio de una grieta que amenaza con tragarse la cadena de mando más poderosa del planeta. Y para profundizar más en este caso, en este hecho, hemos preparado un material que me permito compartir con ustedes. El vicepresidente de Trump, J.D. Vance, puso un pie en Groenlandia creyendo que era un viaje diplomático cualquiera, y lo que encontró fue una base militar a punto de explotar desde adentro. Sí, así como lo oyen, su llegada no calmó las aguas, las congeló hasta romperlas. Y hablemos de Pituquip. No estamos hablando de una base cualquiera. Esta joya helada en pleno Ártico es clave para el escudo antimisiles de Estados Unidos, una de esas piezas que no se tocan o que no deberían tocarse, pero algo se movió y no fue el hielo, fue la cadena de mando. Aquí es donde están el coronel Susanna Meyers, una mujer con rango, con coraje y con algo que ya no se ve mucho en las Fuerzas Armadas de Trump, y es criterio propio. No acató, no obedeció y sí mandó un correo que hizo temblar al Pentágono, un simple clic que desencadenó una tormenta. Lo que parecía una crítica interna se volvió un símbolo. El correo no era solo un desacuerdo, era una señal de alarma. De pronto, la base Pituquip dejó de ser el bastión de la unidad para convertirse en el campo minado de opiniones. ¿Lealtad a Trump o fidelidad al deber y a la Constitución? Y es que mientras en esta base de Pituquip ya no es solo una base, es un espejo roto del mando militar estadounidense. La rebelión silenciosa de la coronel Meyers marca algo más profundo que un conflicto de órdenes. Es el síntoma de un ejército que empieza a dudar de su comandante, y no solamente aquí, sino en diversos espacios. Pero sigamos con el material, porque recordemos que esta base opera en colaboración con Dinamarca, y lo que parecía una alianza estratégica empezó a mostrar grietas. Porque cuando la política de Washington aprieta, los acuerdos diplomáticos comienzan a crujir. La respuesta del gobierno fue inmediata y brutal. No hubo diálogo, no hubo investigación, solo hubo castigo. Meyers fue fulminantemente destituida. La razón oficial, desobediencia. La real, atreverse a pensar distinto. Lo que quedó claro es que no hay espacio para voces disidentes en esta administración. Y esa decisión dejó huella, no solo en la base, no solo en Groenlandia, en todo el sistema de defensa. El mensaje era claro: quien se atreva a levantar la cabeza pierde el uniforme, porque en la era Trump la obediencia no es un valor, es una exigencia absoluta. Y como era de esperarse, Trump no se quedó ahí, vio la grieta y decidió aplastar y fortaleció su puño sobre los militares como diciendo: aquí mando yo y punto. Pero lo que no vio venir es que estos soldados no son robots, y que hay algo peor que una rebelión abierta, una silenciosa. En este punto, la destitución de Meyers no fue disciplina, fue una advertencia, ¿no? Se usa como un símbolo. Pero en su intento por imponer el orden a golpe de castigo, Trump
encendió algo más peligroso, el murmullo de una tropa que empieza a pensar. Y eso en el corazón de la defensa es dinamita silenciosa. Pero sigamos con el material que tenemos aquí, porque esto no termina aquí. Lo que pasó dentro de Estados Unidos empezó a retumbar afuera, dentro del propio ejército. La división ya no era política, era estructural. Trump o no Trump. Y eso, en tiempos de tensión internacional, es dinamita pura. Ahora hablemos de Vance y sus declaraciones, porque no solo se metió con la comandante, también se fue de frente contra Dinamarca. Dijo que la gestión sobre Groenlandia era deficiente. Resultado, Copenhague explotó en indignación y lo dejó claro. Groenlandia no está en venta. Y aquí viene lo mejor. Dinamarca no solo se negó, se endureció. No se dio ni un centímetro. Al contrario, convirtió a Groenlandia en símbolo de resistencia ante las garras de Washington. Porque sí, esto ya no es solo política, es soberanía pura. El enfrentamiento escaló rápido y Vance, con su tono imperial, atacó directamente al gobierno danés. La respuesta, Europa unida y con el ceño fruncido. Los líderes de la Unión Europea le mandaron un mensaje claro a Trump: no toques lo que no es tuyo. Lo que Vance no entendió es que en Europa la soberanía a veces no se negocia con arrogancia. Quiso comprar el respeto y terminó despertando el orgullo. Ahora Groenlandia no es solo hielo, es frontera simbólica frente al nuevo imperialismo Made in Trump. Pero sigamos con la última parte de esta información, porque todo esto encendió las alarmas. Si antes los aliados europeos eran obedientes y dóciles, ahora están empezando a sospechar algo de su amo estadounidense. La obsesión de Trump con Groenlandia despertó un rechazo que no se había visto antes desde que llegó al poder. Mientras tanto, ¿qué hacía Trump? Pues consolidaba su imagen de líder de hierro, pero cada paso que daba hacía más evidente su estilo autoritario. Ya no era un presidente firme, era un presidente que aplasta toda disidencia, incluso dentro de su propio ejército. Y ahí fue cuando todo quedó claro. Lo de Groenlandia no fue un caso aislado, fue la señal de que el liderazgo estadounidense se está desmoronando desde adentro. Porque cuando los generales empiezan a dudar, el poder ya no está en la cima, sino en juego. Y si no, pregúnteselo a Netanyahu. Y los soldados atrapados entre órdenes que se contradicen, tratados internacionales y una conciencia que ya no soporta ser pisoteada. El ejército más poderoso del planeta empieza a mostrar grietas. Y estas, amigos míos, no se tapan con discursos. Se avecina una tormenta. Y en esta tormenta, Groenlandia fue solo la chispa. Lo que arde ahora es la autoridad en Estados Unidos en el núcleo. Cuando los aliados desconfían y los soldados titubean, no hay liderazgo, no es liderazgo. Es colapso en cámara lenta y esa tormenta ya no se puede contener. Bien, mis amigos, hasta aquí con esta información. Mi nombre es Nancy Vargas y espero verlos en una próxima oportunidad.